Siendo una persona que se rige bajo las normativas del Estado, hay varios conceptos que deberíamos conocer. ¿Sabemos lo que significa ciudadanía, Estado y democracia? ¿O cuáles son los derechos de participación ciudadana? Pues la ciudadanía significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Asimismo supone obligaciones, que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. Según el artículo 30 del capítulo 3 de la Constitución Política del Perú, de los derechos políticos y de los deberes, para ser ciudadano se necesita ser mayor de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. Si bien existen condiciones para ejercer la ciudadanía, también existen faltas por las cuales se hará suspensión de estas, ya que en el mismo capítulo nos mencionan que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por resolución judicial de interdicción, por la sentencia con pena privativa de la libertad o por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Cabe recalcar que los ciudadanos pueden ejercer los mecanismos de participación ciudadana. El Estado es una entidad sociopolítica. Esta organización se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Según el artículo número 43, la República del Perú es democrática, social independiente y soberana. Es democrática, ya que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poder. Es social. Esto significa que el Estado no toma en cuenta solamente la realización individual de las personas, sino que educa a sus grupos humanos en un espíritu de colaboración y solidaridad. Es independiente, porque para llegar a serlo, un Estado necesita el reconocimiento de otros países. Tal reconocimiento no se da inmediatamente, sino que es un proceso largo y complejo, debido a que los Estados recién creados tienen a establecer relaciones diplomáticas y mantener conversaciones con los representantes de otros países, y así los Estados se reconozcan mutuamente. El reconocimiento por parte de otros Estados es esencial, lo cual permite formar parte de organizaciones internacionales y regionales. Es soberano, porque es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado, que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por cuatro condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos. Esos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Para poder comprender mejor los derechos de participación ciudadana, debemos conocer algunos conceptos. La participación ciudadana es la capacidad de los ciudadanos para ejercer la influencia organizada o no, individual o colectivamente, en la toma de decisiones del Estado, usando mecanismos especiales dentro del marco del ejercicio del derecho fundamental de todo ciudadano de intervenir en la vida de la nación, de la cual es parte, pero también coherente con la obligación de compartir la responsabilidad, para lograr así una mayor y mejor cohesión social y calidad de vida. Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de formación de las leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, otros mecanismos de participación establecidos por la ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Son derechos cuyo respeto y protección y promoción son indispensables para que cada ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad. Todos los seres humanos, por su sola condición de tal, gozan de derechos humanos sin distinción por razón de raza, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o política, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra índole. Pero estos derechos muchas veces son pasados por alto e ignorados. A esto conocemos como violación de derechos humanos. Esta violación indica la vulneración o negación de los derechos de mujeres y hombres por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer poder sobre las personas. Veamos un ejemplo. Un muerto y 15 heridos dejó el miércoles un choque entre policías y manifestantes que bloquearon una ruta en el sur del Perú, mientras Lima volvía a la normalidad tras un toque de queda decretado por el presidente Pedro Castillo para contener las protestas por el alza de precios. Si analizamos el caso, nos dice que las personas protestan por el alza de precios que ha devastado a muchas familias peruanas, por lo que los policías, con la autoridad que poseen, le causaron la muerte y además 15 heridos. Veamos el tema judicial y qué derecho se vulnera. El artículo número 13 de la Convención Americana establece: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro método de su elección. La causa de la muerte también vulnera un derecho fundamental. El artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida es el derecho de la existencia física y acceder a una vida digna, en el cual las autoridades deben velar por su bienestar. Hace un momento hablamos de los derechos de participación ciudadana, los cuales estaban relacionados con los mecanismos de participación ciudadana. ¿Pero qué son estos? Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación y ejercicio del control político. Algunos de estos mecanismos son los siguientes. Revocatoria. Es una forma de control y cambio cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular, dejando de contar con el apoyo por diferentes motivos, que pueden ser una deficiencia en el ejercicio de sus funciones, hasta cuestionamientos de carácter ético. No pueden ser revocados el presidente de la República ni los congresistas de la República. Remoción. Es el cambio de aquellas autoridades que son nombradas por el gobierno central o regional, cuando no cumplen bien sus funciones o son corruptas. Demanda de rendición de cuentas. Es un mecanismo a través del cual la autoridad y funcionarios de la municipalidad ponen en conocimiento de la población el cumplimiento de las funciones encomendadas y el manejo de los recursos públicos, consolidando la institucionalidad municipal y la democracia local. Consulta previa. La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Su finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los cuales lleguen en el proceso son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. En el ejercicio de este derecho se busca incorporar sus puntos de vista, opiniones e intereses en las medidas estatales que tuvieran relación con los derechos colectivos. Presupuesto participativo. Este se define como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, a través de la participación de ésta en el proceso de programación de presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los PDC de los gobiernos descentralizados y la fiscalización de la gestión. Y por último, el referéndum. Es un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular las leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone.